Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 24 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Conversemos acerca de las estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 56. Soy el arquitecto Eduardo Useche y en este episodio exploraremos el papel fundamental de los materiales residuales reciclados y conversaremos sobre los retos técnicos y ambientales de integrar esos materiales en la construcción, el desarrollo de prototipos innovadores y las nuevas propuestas en la arquitectura. Así que le damos la bienvenida a este espacio al arquitecto Andrés Piña Díaz, líder del semillero de investigación Alternativas Sostenibles de Materiales Residuales Reciclados aplicados a la arquitectura y la construcción de la Universidad Antonio Nariño. Bienvenido, Andrés. Eduardo, buenos días. Quiero dar gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos por la invitación. Pues es un honor que nos permitan ser parte de este espacio. Excelente, bienvenidos. Yo creo que iniciemos esta conversación hablando acerca de cuáles son esos principales desafíos técnicos y ambientales que enfrenta la implementación pues, de estos materiales residuales y además reciclados en la construcción. Y cómo puede la arquitectura empezar a abordar como estos retos en esta propuesta que es sostenible. Claro que sí, Eduardo. Se deben tener en cuenta varios factores, ¿no? Bueno, el primero de ellos sería pues la calidad y la durabilidad de los materiales, entendiendo que pues los materiales reciclados pueden presentar de alguna manera pues inconsistencias principalmente en su resistencia, en su durabilidad y pues también en su calidad, ¿no? Entonces, esto particularmente es relevante en sectores como el de la construcción, donde pues digamos que los materiales pueden cumplir con algunos estándares rigurosos para garantizar principalmente pues la seguridad de las edificaciones, ¿no? Entonces, esto digamos que es un factor que siempre se tiene que tener en cuenta cuando se habla de nuevos materiales o poder implementar materiales que vengan de la recuperación de un material residual, ¿no? Otro punto importante también pues es la adaptabilidad a las normativas de construcción. Entonces pues como todos sabemos, todos los materiales tienen que pasar por cierta rigurosidad en cuanto pues a estudios que se les hagan, a análisis para que cumpla pues con los estándares ya sean nacionales o internacionales. Entonces eso también digamos que es un factor muy importante que se tiene que tener en cuenta. Y un tercer punto considero que también pues es bastante relevante, que es la aceptación en el mercado, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera los materiales reciclados o cuando se habla de que se creó un nuevo material con material pues que ya en algún momento pues fue usado, pues hay cierto estigma, ¿no? De pronto de usarlo porque pues quizá pensamos que no es de buena calidad o que si se fabricó, digamos, con materiales vírgenes pues va a tener mayor durabilidad, va a ser un material que pues con el tiempo va a responder mejor a las condiciones, pues al uso que se le dé. Entonces digamos que eso también de alguna manera es un factor importante tener en cuenta porque pues como te digo, o sea, de alguna manera los materiales reciclados o sea, tienen digamos esa condición, ¿no? Que de pronto culturalmente no estaban muy acostumbrados a usar materiales o nuevos productos que se hagan desde el reciclaje. Y es muy difícil como esos procesos de reciclaje. Por supuesto, uno piensa cuando existen demoliciones, ¿sí? Entonces las demoliciones de mampostería. Entonces materiales como el ladrillo o como el concreto, ¿cómo pueden ser reciclados? ¿Sí? O sea, ¿mantiene sus propiedades al volverse como a reconstituir de alguna forma en un proceso? Bueno, digamos que en ese sentido pues pueden ser varias las variables, ¿no? También depende de pronto de la condición del material. En algunas ocasiones sí se puede recuperar y se puede usar, digamos, con un mismo fin, o se le puede dar otro fin que de pronto no tenga que ser netamente estructural, sino que se pueda transformar en algo nuevo. Entonces, por ejemplo, no sé, he visto casos donde reutilizan el concreto para hacer, por ejemplo, mobiliario. Digamos que en ese sentido, digamos, tú pusiste un ejemplo de una demolición, ¿sí? Entonces, en una demolición, pues digamos que eso queda como escombro, ¿cierto? Entonces lo normal
a lo que estamos acostumbrados es que eso pues termine en un vertedero, ¿no? Pero entonces digamos que ahí es donde llega la innovación, el ingenio de las personas de tomar esos materiales y poderlos convertir en algo nuevo. Entonces, un caso puntual, como te digo, he visto que hay empresas que recuperan esos materiales como el concreto, el ladrillo, etcétera, y lo transforman en otras cosas que se pueden utilizar cotidianamente. Entonces, el mobiliario, por ejemplo, es una gran opción y digamos que está muy ligado, por ejemplo, a nuestro rubro o a nuestra disciplina, la arquitectura, el urbanismo, etcétera. Entonces, se puede reintegrar estos nuevos materiales pues de una manera diferente. Excelente. Cuando ustedes en el semillero han trabajado, ¿cómo han visto de qué forma ese proceso de diseño de prototipos con materiales que están reciclados permite que se pueda evaluar como la sostenibilidad, el desempeño en comparación pues con los materiales convencionales? Bueno, digamos que podríamos decir que el proceso en el diseño es similar, ¿sí? Digamos, ya sea, o sea, que se desarrolle un prototipo con un material o materia virgen, ¿sí? O convencional. Pero pues digamos que sí hay algunos factores importantes que pueden llegar a ser la diferencia. El primero de ellos, y considero que es el más importante, es que se piensa desde un principio en transformar un material que ya esté fabricado, ¿sí? Entonces, lo que te decía, desde el punto de vista, digamos, de sostenibilidad, el hecho de que tú tomes un material que ya pasó por un proceso, que ya tuvo, digamos, un gasto energético, que ya dejó una huella, y pensar en reutilizarlo, pues digamos que ya hace la diferencia. Porque si tú piensas hacer el mismo prototipo, pero con un material que es virgen, ¿cierto? Pues vas obviamente a generar un gasto mayor energético, vas a dejar mayor huella, va a haber mayor impacto. Entonces digamos que ese sería el primer aspecto importante que considero que en ese sentido, digamos, respondiendo un poco a tu pregunta, hace la diferencia, ¿no? Entonces, como te decía, es como tomar este material existente para darle un nuevo uso, ¿no? De alguna manera mitigar o compensar un poco, pues, el fabricarlo con materiales vírgenes, ¿no? Hay otro factor importante que se debe tener en cuenta cuando se diseña y cuando se fabrican prototipos con materiales reciclados. En este caso, pues, es el ciclo de vida, ¿no? Que ese es también un factor muy importante que se tiene que tener en cuenta. Donde, pues, se determina principalmente, como te decía, pues, el gasto energético, el gasto, por ejemplo, del agua y la huella que esto pueda generar. Pues digamos ahorita que estamos teniendo tantos problemas, por lo menos aquí en la ciudad de Bogotá, con el tema del agua, del conflicto que esto puede generar a futuro. Entonces, el hecho de pensar que la industria que fabrica nuevos materiales, nuevos prototipos, etcétera, para introducirlos para la disponibilidad de la construcción de edificios, etcétera, pues pensar en que el reutilizar materiales que ya pasaron por ese proceso, que ya dejaron esa huella, es muy importante. Y se tiene que tener en cuenta, digamos, dentro de ese proceso de cómo estamos haciendo las cosas con respecto al tema de la sostenibilidad, ¿sí? Porque pues si tenemos un problema ahorita con el agua, imagínate seguir haciéndolo de la misma manera. Y que además la industria de la construcción consume una cantidad de agua enorme. Uno, digamos, ve ahorita que empiezan como las obras del metro y la fundición de las pilonas, de las columnas estas enormes, pues eso requiere una cantidad de agua enorme porque pues el agua es fundamental para la industria de la construcción. Exactamente. Y pues ya que lo mencionas, digamos que este semillero nace de un proyecto de investigación que estamos realizando en la universidad, donde estamos desarrollando un sistema de fachada ventilada con plástico reciclado. Digamos que de ahí es que nace un poco la idea de hacer este semillero y pues integrar estudiantes. Y en esta investigación digamos que hemos realizado, pues nos encontramos con que justamente la industria de la construcción se calcula que aproximadamente consume el 37% de la energía del mundo. Y más o menos el gasto energético de la fabricación de materiales oscila más o menos entre el 23%. Entonces imagínate la magnitud del impacto que genera la sola industria de la construcción y el fabricar los materiales pues para poder construir las edificaciones o toda la infraestructura de las ciudades. Entonces estamos, digamos, ante un escenario de un impacto altísimo y pues que de alguna manera nosotros, digamos, como actores, ya llámese arquitectos, ingenieros o bueno, pues digamos los actores que estén involucrados,
pues tenemos que de alguna manera tener en cuenta que pues somos gran parte del problema que estamos viviendo actualmente, o sea, con una mirada, digamos, ambiental, económica, social, digamos, desde el punto de que lo quieras mirar, de alguna manera pues Claro, estamos... eso es un beneficio, o sea, pues los Exactamente. factores que tiene a favor pues son enormes, Ujú. además son evidentes. Desde la universidad, ¿cómo han abordado esto con los estudiantes? O sea, los estudiantes por supuesto se vinculan a esta primera investigación que hace parte de este proyecto que tienen de desarrollo de fachadas ventiladas con materiales plásticos. Ujú. Háblanos un poco acerca de ese proyecto. De ese proyecto de los paneles son láminas en plástico. Sí, ¿Cómo es el tipo de sí, bueno, instalación? pues digamos que pues el sistema, digamos que se compone de varias partes, por decirlo así, pero pues sí, digamos que principalmente pues es un panel que puede tener diversas dimensiones. En este caso nosotros pues hemos probado con dimensiones estándar del mercado como puede ser 60 por 60 centímetros, 30 por 30, 30 por 60, digamos que eso puede ir variando, ¿sí? Pero digamos que el objetivo en sí es poderlo hacer, si se pudiera, ojalá, eso es a lo que se apunta, en su totalidad con plástico reciclado, ¿no? Digamos que bueno, el proyecto ya lleva más o menos un año y medio en desarrollo. Hemos, digamos que tenido pues algunas modificaciones, sobre todo en la parte del diseño. Tenemos un aliado muy importante en este caso, que es un laboratorio de exploración de materiales arquitectónicos en la Universidad de Santiago de Chile. Y digamos que ellos han sido como fundamentales un poco en el proceso de revisar un poco pues el diseño, el modelo, cómo puede funcionar, hacerle algunos ajustes, y pues digamos que en esa etapa es en la que nos encontramos. Ya vendría, digamos que una segunda etapa, que en este caso sería todo el tema de hacer los ensayos en laboratorio, saber cómo se comporta el prototipo, cómo sería la fabricación, digamos, de este prototipo, la implementación, etcétera. Entonces, digamos que es un poco tedioso, es largo el proceso, pero pues al final lo que buscamos es que pues esto pues culmine de la mejor manera posible, que pues podamos de alguna manera mirar la posibilidad de introducir este sistema dentro del mercado, digamos que sería lo ideal. Pero Excelente. entonces, en ese sentido, lo que buscamos nosotros también en la universidad es que los estudiantes se motiven de alguna manera a participar pues de estos proyectos de investigación y generar de alguna manera esa curiosidad por fabricar o diseñar pues nuevos elementos para la industria de la construcción, de la arquitectura en general, eh, y pues obviamente que partan desde la convicción de que se pueden reutilizar los materiales que pues ya existen y poderlos transformar en nuevos elementos que de alguna manera nos permitan poder ser un aporte pues a la industria. ¿Y cómo ha sido ese trabajo con los estudiantes? En sí, desde el semillero, pues por supuesto están vinculados estudiantes de arquitectura y pues cómo han ido articulando estas, pues como los intereses que tienen los estudiantes a la sostenibilidad. Por supuesto, es algo que es fundamental hoy en la arquitectura y por supuesto en la academia. Y cómo articulan ese interés pues con el propósito que tienen de estudiar los materiales y todo eso. Pues sí, digamos que pues el semillero en sí hasta ahora lleva un año, digamos que no lleva mucho tiempo, y se han vinculado hasta ahorita 6 estudiantes, y pues han sido más que todo estudiantes ya que están por culminar la carrera principalmente, ¿no? Pues digamos que tienen un poco de pronto más de interés del tema de la investigación, pero pues en sí, digamos que el semillero lo que busca en sí es que ellos también puedan articular un poco sus proyectos de trabajo de grado, ¿cierto? Con lo que se hace en el semillero o con lo que se está haciendo con, digamos, el proyecto de investigación. Entonces, que de alguna manera toda esa información que se recolecta, todo el trabajo que se hace en el semillero, pueda servirle pues a los estudiantes que van llegando cada semestre, que se vinculen de alguna manera, para que puedan tomar, digamos, ese camino que ya fueron construyendo sus compañeros y eso poderlo usar también dentro de sus proyectos. Entonces, digamos que es como dicen, un ganar-ganar, Claro. porque pues ellos están aportando al semillero, a lo que se esté haciendo en el momento, pero a su vez también tienen acceso a toda la información que ya se ha recopilado durante, pues digamos, el año que llevamos trabajando,
toda la bibliografía que se maneja, de pronto tomar como referencia el proyecto de investigación que estamos haciendo para ellos poder generar otros proyectos, pues para poderse titular como arquitectos, etcétera, ¿sí? Y pues lo que también queremos en algún momento es que pues los estudiantes que ya terminen su carrera también puedan poder seguir vinculados a los proyectos siendo egresados, ¿no? Entonces, como no desligarse de los procesos, sino que los sigan acompañando, pues digamos porque pueden ser un gran aporte si desde un principio están en todos los procesos. Pues bueno, no, la verdad, pues felicitaciones por todas estas iniciativas que tienen desde el semillero de investigación. Para nosotros arquitectos hemos entendido a partir de estas nuevas generaciones que la arquitectura será sostenible o no será. Exactamente, totalmente. Entonces, pues definitivamente empezar a vincular esto desde la academia, en proyectos avanzados de la academia como los proyectos de grado, es empezar a tener unas nuevas propuestas para el ejercicio profesional actual que tienen que ver con propuestas innovadoras. Si bien ser arquitecto no es solamente pues construir edificios, sino que hay también muchas ramas en las que se pueden desempeñar la investigación, el desarrollo de materiales, todo esto. Esto abre esas nuevas posibilidades, unas nuevas posibilidades en que la innovación es súper necesaria en este tiempo para la empleabilidad de los arquitectos y las arquitectas en Colombia, ¿sí? Exactamente. Que es un reto que estamos viviendo actualmente. Pues la academia y los semilleros son justamente el escenario perfecto pues para que los estudiantes de alguna manera desarrollen esas habilidades de investigación, de experimentación y sobre todo de pensamiento crítico, ¿sí? Que eso es, digamos, lo que se busca también pues con estos semilleros y estos espacios. De alguna manera se crea la capacidad de pues investigar, ¿cierto? Principalmente y sobre todo cuestionar las prácticas constructivas actuales, que es lo que te mencionaba anteriormente, pues porque es ponernos a pensar si es una industria que genera tanto impacto, ¿cierto? Que produce tanto gasto energético, que deja tanta huella, pues ¿por qué no pensar en poderlo hacer de una manera diferente? Porque pues digamos no se trata de dejar de construir, porque pues sabemos que es necesario. Somos una sociedad que está en completo desarrollo, las ciudades, etcétera. Las necesidades siempre van a estar presentes, pero ¿por qué no hacerlo de una manera adecuada? O por lo menos pensar en que sea una manera que no impacte tanto, que digamos es lo que se busca. Entonces, como te decía, la academia es el escenario perfecto para cuestionar todo eso y poder de alguna manera cambiar un poco esa manera en cómo se han venido haciendo las cosas. Y digamos que ya por último, y para redondear la idea, también es muy importante pues fomentar la interdisciplinariedad, ¿sí? en estos procesos y es entender que la arquitectura de alguna manera se tiene que complementar con otras disciplinas, ¿no? Y sobre todo en la industria de la construcción. Pues porque hay muchos actores protagonistas, digamos, en este caso, pues tú que también eres arquitecto, pues sabes que, no sé, la ingeniería civil está muy relacionada con la arquitectura, pues porque de alguna manera son las que nos permiten llevar ese proceso que pues empieza con una idea de diseño, pero pues que al final lo que se quiere es pues culminar el proyecto construyéndolo. Entonces, en ese proceso, la ingeniería civil, digamos que es un gran aliado. Pero pues, digamos, como estamos hablando un poco de materiales, del tema del reciclaje, etcétera, entonces ahí entran otras disciplinas, otras ingenierías, ¿cierto? Que pues de alguna manera aportan y permiten que el desarrollo sea mucho más óptimo, que de alguna manera los procesos sean más acertados, ¿sí? Porque son áreas de conocimiento que quizá nosotros como arquitectos no manejamos. Podemos tener la idea, pero quizá no sabemos cómo ejecutarla, cómo desarrollarla. Entonces, por ejemplo, el proyecto de investigación que yo estoy liderando en este momento tiene un equipo de trabajo donde pues tenemos un diseñador industrial, por ejemplo, que nos ha ayudado mucho con la parte pues del diseño del prototipo y adicionalmente contamos con un ingeniero civil y un ingeniero ambiental. Entonces ahí tenemos, digamos, un equipo que de alguna manera desde su disciplina, desde su experiencia y especialidad, pues aporta y enriquece mucho más el proyecto. Entonces eso digamos que también es algo que considero que hay que tener en cuenta cuando se piensa en esos procesos de desarrollar cosas o innovar
con materiales reciclados. Agradecemos al arquitecto Andrés Piña Díaz, líder del semillero de investigación Alternativas Sostenibles de Materiales Residuales Reciclados aplicados a la arquitectura y la construcción de la Universidad Antonio de Nariño, por haber participado en este episodio. Muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos también a nuestros oyentes en el momento y lugar donde nos escuchen. También los invitamos a escuchar todos los episodios de este podcast a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y en nuestra página web www.scabogotaycundinamarca.org. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.